Nació en A Coruña en 1945, está casado, tiene 2 hijos, es licenciado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró, cum laude además, por la Universidad de Santiago, con una tesis sobre los espacios públicos europeos. Es profesor titular de Análisis de Formas en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña, en la que imparte clases desde hace 37 años y dirige la Oficina de Arquitectura ArcDis en la ciudad de Herculina. Como escritor, que también lo es, fue finalista nada más y nada menos que del Premio Planeta en el año 93 por su obra El legado del obispo nigromante. Don Arturo Franco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos dicho bien en este breve extracto, evidentemente, de toda su actividad profesional y novelística. Hablemos, si le parece, primero de la arquitectura. Usted es autor, entre otros muchos proyectos, del Centro de Control de Túneles de Pedrafita do Cebreiro, en la montaña lucense, que mereció el Premio Internacional Puente de Alcántara, Premio San Telmo también 2003 del Colegio de Ingenieros de Galicia y 10º premio del Colegio Oficial de Arquitectos de nuestra comunidad. Y también es usted autor de la nueva sede del Ministerio de Fomento en A Coruña. ¿Son esas dos las obras que considera usted que mejor le representan como arquitecto? No, yo creo que no. Hombre, la primera que has dicho sí que me parece una obra un poco que puede representar quizá un poco una trayectoria de intentar hacer un tipo de arquitectura o de enfocar la filosofía de la arquitectura como un proceso profesional que te lleve siempre con un régimen contenido, sin grandes alardes ni aspavientos, ¿no? Ni espectacularidades como nos ofrece la arquitectura actual, ¿no? Yo creo que ahí esa contención me costó bastante más trabajo del que parece a simple vista, ¿no? Porque parece, cuando las cosas están terminadas, son muy sencillas, como decía Brunelleschi cuando quisieron introducirle a otro arquitecto en el proyecto del concurso que ganó en la propia ciudad de Florencia, ¿no? Entonces, sí, realmente esa obra, efectivamente, es una obra que yo creo que sí que refleja un poquito más, al menos mis intenciones arquitectónicas, pero como segunda obra te diría a lo mejor pues una obra bastante pequeñita y que no tiene excesiva significancia, al menos tal, que es una casita que hice para nosotros, para mi familia, que es un refugio de pescadores muy pequeñito, el pueblo de Redes, que pertenece al Ayuntamiento de Ares de la Coruña, ¿no? Y quizá pues me quedaría con esas dos obras en principio, ¿no? ¿Son los premios, don Arturo, la mejor tarjeta de presentación de un arquitecto o no? Hombre, los premios cuando te los concede, sobre todo tu propio colegio profesional, es decir, los compañeros, yo creo que te confirma o te ratifica, porque nunca está uno absolutamente seguro de sí mismo, ¿no? Cuando realiza el trabajo, por muy vanidoso y ególatra que sea, ¿no? Entonces, cuando los compañeros un poco certifican que efectivamente tu obra o alguna de tus obras, con una yo creo que llegaría, porque eso ya te justifica quizá toda una trayectoria profesional, ¿no? Porque obviamente incluso un literato, una obra, no puedes pretender que Cervantes haga más de un Quijote, ¿no? Sí. Yo creo que ya está bien, ¿no? Ojalá uno llegase a hacer tanto en arquitectura como literatura, lo que fuese, pues una obra interesante y que trascendiese o que fuera respetada por tu colectivo profesional, como en este caso. Cuando un premio se otorga a través del colectivo profesional, para ti es un reconocimiento que te ayuda, que te da empuje y te crea ilusión para mejorarlo y para estar al nivel del premio que te dieron en la primera o la segunda ocasión, ¿no? Para los que quieren conocer mejor su obra, bueno, usted es autor de esa casa a la que hacía referencia para su familia en el refugio de pescadores de Redes, también de la Casa Museo de la Heroína María Pita en A Coruña, un edificio de viviendas en Mesoiro, o también en el Orzán, en la ciudad de Herculina. El proyecto hizo usted para la cubierta de cristal de la calle Príncipe de Vigo. Sí, bueno, eso fue un concurso que realmente se suspendió el primer premio y nos dieron una accesis, nos dieron 2 accesis y tal. Por cierto, que fue una pena, porque además yo creo que el jurado había opinado en aquel momento que eso no era posible con la tecnología que hay. Yo creo que sí que era posible, incluso hace 5 años o 6 que ocurrió esta convocatoria de este concurso. Fue una pena porque además se perdió la inversión, ahora ya sería imposible e inviable, ¿no? O sea que después se podía haber copiado perfectamente en A Coruña, por ejemplo en la calle Real. Sí, porque
ese proyecto, un poco su filosofía, su conceptualidad era la liviandad, dentro de que no deja de ser una cubierta de cristal que tiene que estar sometida a unos esfuerzos de viento, que pueden ser tremendos en un momento determinado, y eso no puede salir por los aires, ¿no? Tiene que tener una estructura. Tiene que tener un esqueleto sólido que la sustente y tal, ¿no? Pero aún así siempre se tiende, como tal, los arquitectos en general luchan contra la ley de la gravedad, en una especie de reto y de pulso, que ahí es donde se ve realmente si un arquitecto, pues aparte de sus intenciones, pues lo consigue o no lo consigue, ¿no? Con respecto también a esa estructura, aunque busquemos esa liviandad, que casi que parezca una arquitectura como este caso, que no existe, ¿no? Para que se siga viendo el cielo y no llueva y proteja tal, esa liviandad tiene un límite, porque tiene que tener una estructura que lo sustente, y una estructura que trabaje de acuerdo con los esfuerzos y con la ley de la gravedad, ¿no? O sea, que tiene que tener una entidad. Sí. Los arquitectos, como ustedes, sueñan durante toda su vida con ese gran proyecto que a veces llega y a veces no, claro. Hombre, no lo sé. Por ejemplo, te presentas a concursos, que es un tema muy complejo. Yo creo que la arquitectura es una carrera de fondo en la que las cosas no vienen dadas nunca por casualidad, ¿no? Y yo creo que, además, tanto en la arquitectura como en la vida en general, las cosas hay que juzgarlas en toda tu existencia y todo el discurso de tu tarea o actividad profesional, ¿no? Ese premio que se dice a toda una vida profesional, bueno, que tiene bastante razón, tiene un sentido de que realmente un arquitecto es todo lo que ha hecho, lo bueno y lo malo, como un director de cine. Imagino que además es que es lo mismo, ¿no? O sea que ahí yo creo que el que tú busques esa obra, pues no lo sé, a lo mejor puedes tener una predilección, me gustaría hacer tal cosa, ¿no? Sí. Me gustaría, pues no lo sé, lo que fuera, un hospital, imagínate, ¿no? Es una cosa muy difícil, porque requiere un grado de altísima especialización, ¿no? De hecho, lo que hace hospitales en España pues son 3 o 4 oficinas, nada más que se han especializado prácticamente en ese tipo de proyectos, ¿no? Y acabamos de tener en nuestro espacio hace una semana al consejero del Grupo Puentes, que está encargado de la construcción del Hospital de Vigo, y nos ha contado también detalles, evidentemente, como dice usted, desde el punto de vista funcional. Es una gran empresa, trabajé para ellos trabajaron ellos construyendo un proyecto nuestro de viviendas de protección oficial con una gran profesionalidad, con una gran seriedad. Allí veías gente trabajando y bastante bien organizada. Estos días hemos visto datos, don Arturo, que corroboran la caída en picado de los visados para construir nuevas obras en nuestra comunidad. ¿Todavía se puede vivir de la arquitectura en Galicia? Muy difícil porque yo creo que lo que ha ocurrido con nuestra profesión ha sido demoledor, ha sido rotundo, casi a traición, o sea, es como una cosa sin avisar prácticamente, ¿no? Como me imagino que en otros sectores, pero quizá no tanto como el nuestro. En España hay 40.000 arquitectos y no sé cuántos aparejadores o técnicos o arquitectos técnicos, como les gusta llamarse a ellos, pero bueno, y toda el circunloquio de gente que alrededor de todo este sector de la construcción ha vivido, ¿no? Entonces, la paralización de la arquitectura ha sido tremenda y está basada en las fuentes, por ejemplo, en mi caso particular, nuestras fuentes de clientela, pues en mi caso pues era la administración de la autonómica, la administración incluso central, ese proyecto que has mencionado hace un momento, el Ministerio de Fomento, Ministerio de Oficinas para Fomento en La Coruña, y algunos clientes pocos privados, pero ninguna de las 3 fuentes tiene en este momento disponibilidad económica. O sea, ninguna tiene la entidad como para que uno pueda vivir solo de eso. Claro, no tiene, es que no, aunque quieran, aunque alguna persona, algún cliente que tienes quiera hacer alguna cosa y encargártela a ti, no tiene disponibilidad económica, porque los bancos no le dan crédito, ¿no? Entonces, esto es una situación absolutamente extraña, estrambótica, porque los bancos, como todos sabemos, sí son subvencionados, con dineros que hay que devolver a todos los contribuyentes, pero nosotros como oficinas y como otros miles y miles de pymes de este país, no tienen ese apoyo, esa subvención, ¿no? O sea, ellos juegan con las cartas marcadas, nosotros estamos jugando en inferioridad de condiciones. Por lo tanto, ¿cuándo despejará este horizonte incierto y oscuro a medio plazo? Pues no lo sé, se habla del año que viene, veremos, ¿no? Aunque sea lentamente. Nunca va a ser el momento, y eso lo celebro, de dilapidación del ladrillo, como sabemos, que lo que provocaba, pues no sé, también situaciones económicas muy absurdas, de tener 2 o 3 casas. Y no necesariamente mejor arquitectura, ¿verdad? Al contrario.
Mucho peor, pues que yo diferenciaría en lo que es la arquitectura realmente como análisis de un tema y su localización en el lugar, su integración en el territorio, su funcionamiento interior, su trabajo y ejercicio de arquitectura con sus detalles constructivos tan artesanales que requieren un gasto muy importante para esa oficina que trabaje la arquitectura de esa forma, ¿no? Por lo tanto, hacer la arquitectura así nunca es rentable. Trabajas un poco para ir tirando y tener otro proyecto y pagarle a tu gente, y muchas veces agobiado porque no te han pagado tal proyecto y tienes que ir tirando una línea de crédito y manteniéndote un poco al borde del medio ataque de pánico. Pero esto no es por la crisis, esto era antes de la crisis. Don Arturo, a sus alumnos de arquitectura? ¿Que lo deje? No, por supuesto, yo lo que les auguro un porvenir un poco asociativo, ¿no? Que se consoliden en grupos importantes, como de hecho hay en otros países. Desde hace muchos años hay oficinas que no ocurren en España, no sé por qué extraña razón, pero yo creo que sí, que podían ser oficinas más grandes que se van a defender mucho mejor porque tienen más relaciones, cultivarán mucho mejor, se especializará una parte de la oficina en sus relaciones públicas. Los grandes grupos arquitectónicos europeos, al menos, que todos conocemos, no vamos a decir nombres, pues tienen inversores privados detrás, muy importantes, y que son los que permiten que pues la estrella, que es una imagen de marca, pues participe con su firma en los proyectos, etcétera, etcétera. Si no, sería muy difícil. Por cierto, explíquenos, ¿qué es eso del análisis de formas, de lo que usted da clase en la Escuela Superior de Arquitectura? Es la asignatura, aunque yo pues lo sigo manteniendo en el currículum, quizá por un prurito de que yo formo parte de la época en que realmente yo estudié siendo análisis de formas, y los primeros planes, y yo cuando desarrollé mi programa docente para la plaza de la titularidad de profesor titular de la Escuela de Arquitectura, tuve que presentar un proyecto docente y se llamaba Análisis de Formas Arquitectónicas. ¿Qué ocurrió después? Pues que algún listillo que quería colgarse medallas, como es muy típico en este país, pues prefirió cambiarle ese nombre, que lo que creo es que ha creado un confusionismo tremendo, cambiándole el nombre y poniendo un nombre de dibujo, ¿no? Y los dibujos antes estaban muy diferenciados, lo que era el dibujo, digamos, más humanístico, más cercano a la creación arquitectónica, como es el análisis de formas, ese análisis de ese formalismo que hay dentro de la arquitectura, el entendimiento de todo eso, ¿no? Cuál es tal estilo y en qué se diferencia del otro, todo este tipo de tal. El dibujo técnico y la tecnología del dibujo ha matado un poco, o intenta matar, esa parte creativa de el AutoCAD, que la permitía, el famoso AutoCAD, y otros muchos programas, ¿no? El CATIA, el Rhinoceros, todos esos programas un poco que emplean los arquitectos como Frank Gehry o Peter Eisman, ¿no? Son programas muy sofisticados que están muy bien, son herramientas maravillosas, nadie lo discute, pero casi están proyectando por uno mismo, es un riesgo tremendo, ¿no? Yo, ¿qué le digo a mis alumnos? Pues que el primer dibujito que hagan con la idea esencial, que lo claven en una pared, porque ese dibujo va a ser el alma, o debería de ser, que debe de conducir su creatividad hasta el final. Hablaba usted de Peter Eisman, la Ciudad de la Cultura es probablemente la obra civil, aves, autovías, etcétera, parte de mayor dimensión que se está construyendo en nuestra comunidad y probablemente en España. ¿Qué le parece ese proyecto? Bueno, pues esa es la pregunta. Yo la voy a contestar como la contesté en otra ocasión, que me invitaron a hablar sobre la Ciudad de la Cultura, y yo puse una condición: si queréis que hable de arquitectura nada más, pues hablamos de arquitectura nada más, porque no se trata de... Creo que arquitectónicamente no tiene ninguna duda. ¿Por qué? Porque yo creo que las obras del arquitecto son el arquitecto, con su mundo, con su capacidad intelectual y su preparación. Y Peter Eisman es una autoridad dentro del mundo de la arquitectura. Es una autoridad considerada ya desde mucho tiempo antes de que aquí se oyera hablar de este arquitecto, ¿no? En el año 76 se participa en la Bienal de Venecia, invitado por el grupo de la Tendenza, que dirigía Aldo Rossi, Giorgio Grassi... Lo estudiaban ustedes Monino, prácticamente, ¿no? Sí, hombre, lo estudiaba la gente que estudia arquitectura, que es muy poca, por cierto. Y yo creo que Peter Eisman realmente fue seleccionado para participar en ese concurso porque quien lo seleccionó sabía quién era Peter Eisman, ¿no? Y quién eran los otros. En aquel momento pues también participaban, creo recordar, Jean Nouvel, Manolo Gallego de aquí de La Coruña, Libeskind, algunos arquitectos que ya tenían una cierta autoridad, que cualquiera de ellos que hubiera ganado pues tendría, no todos, pero cualquiera de ellos, por lo menos de su mayoría, tendría una consideración indiscutible. Y este proyecto yo creo que es indiscutible como obra arquitectónica, ¿no? Que es una cuestión ahora de un desembolso económico que nos ha cogido el toro y que tal, pues se ralentice,
que se ralentice, que dure, y cuando haya más capacidad económica, pues que se haga otro módulo, pero que no se quede la cosa como abrotada a medias y tal, como pero si de la naranja le hecho, quitases varios gajos y se quedase tan tranquila. Eso parece que es lo que ha hecho la Xunta de Galicia, ¿no? Paralizar los dos módulos pendientes y esperar a que vengan tiempos mejores para hacerlo bien. Me parece de muchísimo sentido común adoptar esas medidas. Desde hace años tengo una idea, no sé si estoy equivocado, se lo digo como profano total que soy en esta materia. ¿Es mal arquitecto aquel autor de un edificio que al poco tiempo está seriamente deteriorado, cuyos usuarios, por ejemplo, se quejan por su falta de funcionalidad? Mi opinión es que sí, pero ya digo, yo lo digo como ciudadano. Es un tema muy delicado, porque, como decía un profesor mío, Francisco de Asís Cabrero, un magnífico, maravilloso arquitecto, denostado en aquella época en la Escuela de Arquitectura de Madrid, porque se decía que era del régimen, porque había hecho el edificio de sindicatos, y otros el pabellón de cristal de la Feria del Campo, que, por cierto, se creía la gente que lo había hecho Mies van der Rohe. O sea, fíjate la categoría del arquitecto. Sí. Francisco de Asís decía que para hacer una buena obra de arquitectura te hacen falta tres cosas: un buen proyecto, un buen presupuesto y un buen constructor. Desarrollo. Si falla alguno de las tres partes, la obra falla. Entonces, el arquitecto es responsable de un diseño, un proyecto. Muchas veces el diseño está mal o falla por alguna cosa. Suele ser raro que falle el diseño, ¿no? Pero puede ocurrir. Puede ocurrir que falle, por ejemplo, en su estanqueidad, en la solución de ciertos detalles, a lo mejor, de trabajón del edificio, de su propia estructura. Puede ocurrir, en general, todo ese tipo de vicios que aparecen tarde o temprano, a lo mejor, o si no aparecen, pues estupendo, suele ser la empresa constructora. Y posiblemente, pues bueno, pues por no gastarse lo que se tiene que gastar, da ahí un buen presupuesto, que hace falta cumplirlo, y ahora se está intentando solucionar todo eso a través de un control de obra más exhaustivo, para evitar esos males posteriores en la obra, y que luego los pague, pues bueno, el usuario, el propietario. El propietario. Cambiemos de tercio, si le parece. Le confieso que llevamos, no sé si 300 entrevistas en este espacio. No es nada usual que entrevistemos a una persona que haya triunfado en dos ámbitos de la vida, como es usted, en la arquitectura y en la literatura, además finalista del Premio Planeta en el año 93, como decíamos al comienzo. ¿Qué sensación tuvo usted cuando vio que el que había ganado el Premio Planeta era Mario Vargas Llosa? Bueno, hombre, pues fíjate... ¿Se impresionó? Me sentí muy halagado, por cierto, porque y además sorprendido. Y te digo sinceramente lo que dije, y no es falsa modestia. Dije, bueno, creí que todo esto era muchísimo más difícil, que un escritor novel pueda llegar a estar en la cuarta y quinta votación, hablando de una novela que al fin y al cabo era mi primera novela, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque los concursos de arquitectura son mucho más difíciles en ese sentido? Sí, yo creo, bueno, perdón, los concursos de arquitectura que tienen un jurado ad hoc, un jurado correctamente construido, etcétera, etcétera. Por eso muchos arquitectos que nos presentamos a los concursos, lo primero que miramos es el jurado. A ver si nos podemos confiar en ese jurado o no. Por lo tanto, cuando oí estas noticias que sonaban en el salón aquel de Barcelona, pues yo era el primero sorprendido. Y de verdad, siendo una primera novela, luego la analicé, porque como no la publicaron en aquella ocasión, y la encontré con muchos defectos. Y gracias a Dios no la había publicado. Y casi gracias a Dios, me parecerá un cinismo fuera de lugar, pero claro, si yo hubiera ganado aquel premio, hubiera quedado tal, clasificado para el siguiente, etcétera, pues yo posiblemente no hubiera vuelto a hacer cosas de arquitectura y hubiera pertenecido a la nómina de Planeta o a la cuadra de Planeta, como se dice en el argot, tal. Me dedicaría a escribir cada 2 años pues un manuscrito o a presentarlo para que fuese publicado, que sí que realmente me produciría unos pingües beneficios para poder sobrevivir solamente de lo que escribiese, ¿no? Pero para eso tienes que pertenecer a una cuadra de esas que garantiza, bueno, 50.000 ejemplares de arrancada, ¿no? Más participación en medios de comunicación. Esos ya se venden solo mandándolos a las librerías. Más participación en medios de comunicación afines, ¿no? Y demás. Claro. ¿Sus novelas tienen algo de su arquitectura o su arquitectura tiene algo de novelístico? Sí, yo intento evitar la deformación profesional arquitectónica en las novelas porque sé que se me va la mano, ¿no? Como se me va la mano también hace un cierto barroquismo que yo creo que esa retórica, cuando es excesiva, pues puede producir un cierto
un cierto límite próximo con la pedantería, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque yo creo que escribir es una cuestión de estilo, ¿no? Y escribir, por ejemplo, con una gran documentación detrás, como son las 3 novelas que yo he hecho, porque la tercera ya te hablo que está prácticamente acabada, yo creo que son como proyectos de investigación. Por lo menos lo han sido para mí. Yo escribir esas novelas he investigado y he leído me he documentado, ¿no? Esa documentación intento traducirla, pero sin abusar, sin un exceso retórico y de datos, y nombres y tal, que parezca que el lector no está lo suficientemente preparado. Tú no puedes tener la presunción de que tu lector... Es mejor que el lector se pregunte lo que estás diciendo, a que no se lo expliques. A un exceso. El pasado 16 de febrero presentó usted en el Museo de Bellas Artes de A Coruña La Flor Antigua. Tenemos aquí la invitación de esa presentación. Su última novela, ¿qué nos cuenta en ella? Pues surge en alguna ocasión, así medio de casualidad, una noticia que llega a mí con respecto a una ciudad, unas ruinas que hay en Nicaragua, que pertenecen a una ciudad española del siglo XVI, famosa por sus perversiones, juntamente con Port Royal en Jamaica, y que había desaparecido tras una erupción volcánica, enterrada bajo la ceniza del famoso volcán Momotombo. Digo famoso porque a partir de ahí yo sabía que Rubén Darío había cantado alguna cosa de ese volcán con nombre africano, pero está en León Viejo, en Nicaragua, ¿no? Sí. Y cuando Rubén Darío, en ese poema, canta el Momotombo, cita a Víctor Hugo, porque Víctor Hugo también escribió sobre el volcán Momotombo, ¿no? Sí. Que le llama coloso, calvo y desnudo, ¿no? Que te alimentas de carne humana. Es terrorífico el poema que aparece en la Leyenda de los siglos de Víctor Hugo contra los españoles, contra los misioneros españoles, ¿no? Yo creo que toda esa sustancia apetecía mucho desde el punto de vista novelesco, porque esa ciudad, la ciudad donde discurre esa novela, que en la actualidad sus ruinas se llaman León Viejo, porque se llamó León, se construyó río arriba una ciudad nueva que se llama León, y esa se llama León Viejo, ¿no? Pues esa ciudad se dedicaba al comercio del azogue, que es el mercurio, que se utilizaba en aquella época para el beneficio de la ley del oro. Por lo tanto, convertía esa ciudad como una especie de Eldorado, antes de su desaparición. Entonces ahí había, te puedes imaginar, por eso te decía que era famoso por su perversión en la época, ¿no? Allí ocurrió de todo, asesinatos de obispos, como el obispo Valdivieso, que fue asesinado por los hermanos Contreras, una especie de revolución, de primera revolución contra la corona española que hubo en el Caribe. Entonces todo eso tenía muchísima sustancia, como añadido a que era la única ciudad que se había preservado tras las cenizas volcánicas en estado original, solamente con 80 años de vida, 86 años de vida, ¿no? Por lo tanto, eso la convertía y la convierte en la actualidad, los nicaragüenses lo saben, en una Pompeya del Nuevo Mundo. Entonces, tenía muchísimo interés para la historia del urbanismo colonial y para indagar cómo podía haber sido la vida. Hombre, yo he estado allí y digo desgraciadamente porque sí, hubiera sido estupendo que se conservase con la entidad con la que se conserva Pompeya, Ostavia o Herculano, ¿no? Pero no es así. Son basamentos, lo que ha aparecido de la iglesia de la Merced y de algunas construcciones, etcétera, ¿no? Aunque Pompeya ha salido estos días un reportaje... Sí, que se está medio abandonada, lo he leído, efectivamente. Sí. Bueno, tiene usted ensayos, Los orígenes de Compostela, una historia dibujada, creo que habla del nacimiento de Santiago en torno a la catedral del fin del mundo, una historia dibujada, más libros suyos, otro ensayo, fragmentos renacentistas, teatro urbano, Voces de la ciudad, que creo que es una recopilación de artículos y de opinión y de relatos, y también, bueno, es usted autor de relatos como Kemal Bacín, el peregrino, artículos para revistas especializadas, de prensa general. Bueno, luego me explica usted dónde saca el tiempo para hacer todo esto, pero también es colaborador, entre otros periódicos nacionales, del diario ABC. ¿Qué le aporta esa faceta de acercamiento al periodismo? ¿Le acerca la realidad? Una gran satisfacción, y sin ánimo de practicar ningún intrusismo, porque realmente
me han invitado a algunos periódicos y a veces no respondo a esa oportunidad de abrirte esas puertas tan amablemente desde el mundo del periodismo, ¿no? Entonces, casi vas seleccionando una forma de escribir, entonces te llama a lo mejor para alguna cosa concreta relacionada con lo que la gente cree que es lo que tú más o menos es tu terreno, ¿no? Que no es que lo domines, pero que es tu terreno y tal. Yo lo que creo que sí que te aporta, más que la actitud refrescante de estar a lo mejor en un medio muy actualizado, que sabes que es de hoy, ¿no? El periódico de hoy, ¿no? Más que eso, yo creo que el reto y cierto impudor, pero también que se pone ante ti mismo un ejercicio de que tampoco puedes decir tonterías, iba a decir gilipolleces, pero bueno, me lo he callado. No pasa nada. Tarde. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí realmente, claro, si estás tocando algún tema, el que sea, sabes que lo van a juzgar pues la gente que te lee, que es gente pues mucho más lista de lo que parece, aunque no escriba. Hay que presuponerlo, sí, desde luego. Yo creo que esa prepotencia de que tiene alguna gente que escribe en los medios, se olvida de que realmente hay gente que hasta mejor está mirando las cosas con mucho sentido común, como una tal, y entonces tienes que escribir eso. A veces te lleva a dedicarle mucho tiempo. La última, don Arturo. He notado que cuando habla de arquitectura se pone usted más tenso, más serio, mucho más serio, y cuando habla de literatura se relaja, se le pone un gesto en la cara mucho más relajado. Bueno, no sé qué decirte con respecto a eso. La literatura es menos peligrosa si no te metes en camisas de 11 varas, como Salman Rushdie, etcétera, etcétera. Pero la arquitectura obviamente es que, aparte de que mueve muchísimo más recursos, la gente tiene que vivir dentro. Entonces tú no puedes andar jugando con esas cosas, tiene que ser, pues todo tiene que estar bastante calibrado y medido, ¿no? Cualquier actividad, porque muchas veces te presentas a qué podrías haberte dedicado, ¿no? Yo creo que nunca sabes, porque como no lo has hecho, te has centrado en una cierta data. A veces conviene ensayar, ¿no? Como hemos hablado en otro momento, la literatura lo que te ofrece es un análisis, una posibilidad de indagar en ti mismo y en el mundo que te rodea y en los demás, porque en el fondo todos somos unos desconocidos, para nosotros mismos incluso. No sin sufrimiento, por cierto, porque los autores tienen ese punto también de sufrimiento cuando la cosa no sale como uno quiere, etcétera, ¿no? Hay maneras de escribir que tienen mucho trabajo detrás. Es lo que escribo yo. Lo que escribo yo tiene mucho esfuerzo detrás. No lo digo, yo no puedo escribir de corrido, hombre, puedes escribir alguna parte, ¿no? Pero hay algún capítulo que yo he escrito que tiene mucha densidad y documentación detrás y me ha costado mucho esfuerzo. Y a lo mejor 1 o 2 semanas escribirlo, ¿no? Pero es como cerrar el ciclo del propio artículo, como si fuera un artículo, ¿no? Ese capítulo, y que quede bien y que sea una pieza en sí misma, ¿no? Que tenga pues eso, una circularidad y una entidad sólida, ¿no? Entonces lo revisas, lo corriges, lo retocas, etcétera, ¿no? Que esa es la parte más desagradable, pero hay que hacerlo. Pues don Arturo Franco, gracias por haber estado con nosotros, suerte con La Flor Antigua, su última novela, suerte con sus proyectos arquitectónicos, por supuesto, naturalmente también, y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Pues muchas gracias, buenas noches, gracias a vosotros. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia de lunes a jueves a eso de las 9:30 de la noche, Nove Acción. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.